Queridos amigos, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Apocalipsis 3:16. ¿Es este cuadro de tibieza espiritual una metáfora de la iglesia de hoy? ¿Podrían las influencias materialistas que se están colando en nuestros lugares santos ser similares a las de la iglesia de la Odisea? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre lo que es y lo que significa una comunidad cristiana tibia. Pensemos en ello. Imagina una congregación que se debate entre el celo y la indiferencia. ¿Cómo distinguirías los rescoldos humeantes del calor espiritual? ¿Qué pasaría si dejáramos que se apagara la llama de nuestra devoción? Cuando examinamos estas preguntas, encontramos que el mensaje a la Odisea en el Apocalipsis nos da una respuesta directa que nos muestra lo que sucede cuando nos acomodamos espiritualmente. Este mensaje, que es como un espejo de hoy, nos pide que nos miremos a nosotros mismos y a las cosas que afectan a nuestra piedad comunitaria. El duro juicio de Jesús contra ella es notable. No es solo una crítica. Es una advertencia contra tu fe débil que se basa en la autosuficiencia y el materialismo, en vez de en la dependencia de Dios. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre estas falsas enseñanzas modernas. Comencemos. Al reconocer las señales de inercia espiritual, necesitamos volver a las enseñanzas bíblicas y trabajar por una vida comunitaria viva, ferviente y en línea con los principios eternos. Debemos cuidarnos de la autosatisfacción y de la ilusión de suficiencia espiritual que tan duramente critica el libro del Apocalipsis. Esta introducción nos prepara para ver más señales que muestran cuán mala es realmente la tibieza en la iglesia, como lo muestra la iglesia de la Odisea. El atisbo inicial de tibieza entre los seguidores de la iglesia de la Odisea está relacionado con un sentido de autocomplacencia espiritual. La congregación cayó en una ilusión de seguridad y autosuficiencia, pensando que todo estaba bajo control y que no necesitaban ayuda externa. El orgullo que sentían por su aspecto y su éxito material les impedía ver su verdadera condición espiritual. El templo de la Odisea probablemente tenía un hermoso edificio, completo con alfombras de felpa y comodidades de alta tecnología que mostraban lo ricos que eran. El templo estaba siempre concurrido, lo que parecía ser un signo de éxito y bendiciones, y sus miembros llevaban una vida cómoda, vestían ropas elegantes y tenían un alto estatus social. Una de las principales cosas que la gente decía de ellos era lo indiferentes y poco comprometidos que parecían ser. Esto fue mostrado por Apocalipsis 3:17 que dice: «Porque pretendes ser rico y no tener necesidad de nada, ciego a tu desafortunado y miserable estado de ser pobre, ciego y desnudo». La lección moderna aquí es que el estado espiritual de uno necesita ser evaluado a través de la Biblia y guiado por el Espíritu Santo. La gente suele pensar que tener un gran templo, mucho dinero, muchos seguidores y poder significa que uno está espiritualmente sano. Pero la verdadera fidelidad cristiana viene de apegarse a la palabra de Dios y buscar constantemente la guía del Espíritu Santo. Algunas comunidades no oran, ayunan o buscan sinceramente a Dios, lo que conduce a creencias superficiales que son espiritualmente frías y mundanas en sus miembros. Las enseñanzas bíblicas dicen que debemos poner toda nuestra confianza en Dios y no en nuestras propias creencias, que a menudo son erróneas. Para ello, debemos reflexionar regularmente sobre nuestras creencias utilizando las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo. Es importante reservar tiempo para la oración, el ayuno y la búsqueda sincera de la presencia de Dios. Esto garantiza que nuestra fe no se quede en la superficie, sino que esté firmemente arraigada en una relación con el Señor. A medida que leemos en Hechos 4:29-31, se nos recuerda que debemos confiar en la fuerza para guiarnos mientras proclamamos su palabra con convicción. A medida que avanza la historia, vemos a una comunidad conectada por la fe, no por el estatus, que se extiende con determinación para ver que ocurren milagros a través del venerado nombre de Jesús. Sus oraciones unificadas causaron vibraciones en el lugar de reunión, y cada miembro encontró la plenitud a través de la inspiración, compartiendo el mensaje con todo su corazón.
Utilizaban la oración espiritual y la guía de los cielos para superar los tiempos difíciles y cumplir con su deber sagrado. Por el contrario, muchas congregaciones modernas no piden guía porque piensan que pueden hacer el trabajo solo con la perspicacia humana. Esta falta de fe en la intervención espiritual limita las capacidades del ministerio. El verdadero poder y el éxito provienen de seguir confiando en la fuerza espiritual y de darse cuenta de que, sin ayuda, las actividades fracasan. Hoy en día hay una falta crucial de fervor espiritual, lo que significa devoción y compromisos sinceros. Cuando el fervor espiritual es alto, la gente muestra su amor a Dios adorando, rezando y estudiando la Biblia con devoción. También están en una búsqueda constante de la iluminación espiritual, lo que les lleva a buscar la sabiduría y seguir las enseñanzas espirituales en todos los ámbitos de su vida. Este amor se manifiesta también en su afán por difundir el mensaje y ayudar a los demás. La falta de fervor divino se manifiesta como aburrimiento y satisfacción, lo que detiene el crecimiento espiritual y el impacto cósmico. En lugar de perseguir apasionadamente la intimidad y el deber, prevalece una sensación de letargo, que es un signo de complacencia espiritual. Pensando en el consejo de Pablo en Romanos 12:11, se dice a los creyentes que sirvan con diligencia y fervor, evitando la indiferencia. Aunque alguien tenga muchas riquezas materiales, carece de vitalidad espiritual sin celo y dedicación genuinos. Esto demuestra que las demostraciones externas de éxito no agradan a lo divino. La dedicación sincera es lo más importante cuando se sirve a un poder superior. Las influencias mundanas se han alejado de la iglesia en la Odisea, haciendo que la gente valore las ganancias tangibles y temporales por encima de los principios trascendentes que conducen al florecimiento espiritual. En el mundo de la Odisea, ser mundano suele significar anteponer el éxito material al crecimiento espiritual y a la obediencia a Dios. Este tipo de comportamiento puede hacer que las personas y los grupos piensen en sí mismos, independientemente de dónde se encuentren en el tiempo. Cuando una comunidad espiritual pierde su celo, empieza a seguir formas de vida más naturales. En la actualidad, esto se manifiesta de muchas maneras, como seguir las normas sociales populares, utilizar una estética secular en los espacios religiosos y llevar personajes de la cultura pop a las reuniones religiosas. Los sermones pueden hacer hincapié en la riqueza material como favor, lo que muestra una comunidad que no es realmente santa. Esto plantea una pregunta importante. ¿En qué círculo se dedica más tiempo a predicar la palabra con fidelidad y guía espiritual? ¿Su comunidad evita el pecado, rechaza la mundanalidad y abraza la abnegación en devoción a lo divino? Si faltan estas cosas, podría significar que estás alineado con una congregación espiritualmente tibia. Según Santiago, capítulo 4, versículo 4, la amistad con el mundo es lo contrario de la lealtad a Dios. Este pasaje trata de cómo los creyentes deben ver a Dios. Se sabe que alejarse de los caminos divinos lleva a abrazar los mundanos. Vivir en el reino terrenal hace que los pecados parezcan normales, lo que hace que la gente sea menos cuidadosa con su moral. Lo importante no son unos pocos errores, sino un corazón que siempre elige la amistad con el mundo antes que la lealtad a Dios. Los cristianos deben utilizar la perspicacia espiritual para averiguar lo que está bien y lo que está mal sin exponerse directamente a ello. Si quieres aprender más sobre los peligros del encanto mundano, visita nuestro canal de YouTube y no olvides suscribirte. Así no te perderás nada. Se desviaron del camino de la dedicación por ser perezosos y confiar en sí mismos. En lugar de seguir devotamente las instrucciones bíblicas, se mantuvieron a distancia, ignorando importantes advertencias sobre el pecado y las distracciones mundanas. Esta falta de devoción condujo a una pérdida de fe real, que fue sustituida por una vida basada en una espiritualidad superficial y una clara falta de compromiso sincero con la obra de Dios. Las iglesias modernas luchan con un problema similar. Muestran su terquedad espiritual al no estudiar la Biblia tan profundamente y no querer crecer espiritualmente. Muchas congregaciones han cambiado su enfoque, convirtiéndose en lugares donde los eventos emocionantes son más importantes que el crecimiento espiritual profundo y la iluminación. Esto muestra una creencia superficial que valora el espectáculo por encima de la verdadera madurez espiritual. La reflexión personal es necesaria para crecer en conocimiento a través del compromiso con la Biblia y el aprendizaje sobre la Iglesia.
En 1 Pedro 2:2, la necesidad de alimento espiritual se compara con la necesidad de leche de un bebé. Del mismo modo, en 2 Timoteo 4:3-4, se dice que la gente rechazará la sana doctrina y elegirá enseñanzas que se adapten a sus propios gustos, escogiendo historias en lugar de la verdad. Este texto desafía a los cristianos a luchar contra esta tendencia centrándose en el compromiso espiritual, el compromiso real y una vida cristiana vibrante que cambie la vida, basada en una comprensión bíblica seria y no en el entretenimiento temporal. Seguir estos principios puede conducirnos de nuevo a una senda de fervor y dedicación espirituales significativos, evitando las tentaciones de la superficialidad y garantizando una sólida relación con Dios. Esta tendencia está llamada a ser mucho más común en los tiempos modernos. A menudo se llama legalistas y extremistas a las personas que predican fielmente la palabra de Dios. Como resultado, la gente busca maestros que apoyen sus propios deseos en lugar de la verdad. Como dijo famosamente Charles Spurgeon, llegará un momento en que los payasos entretendrán a las cabras en lugar de los pastores alimentando a las ovejas. Estimado oyente, quiero saber si su iglesia está verdaderamente dedicada a la palabra de Dios, sin fisuras, y dispuesta a defenderla apasionadamente. Este tipo de compromiso significa atenerse a las enseñanzas y aplicaciones de las Escrituras y rechazar con firmeza cualquier falsa doctrina o tendencia mundana que pueda llevarla por mal camino. Sin amor a la verdad divina, el corazón está abierto a la ceguera, la mundanalidad y el engaño. Sin una lealtad firme a la verdad, es más fácil caer ante los lobos que quieren tergiversar y corromper el Evangelio. Cada creyente e iglesia necesita mantenerse alerta y asegurarse de que su fe y acciones están firmemente arraigadas en la palabra de Dios. Esto los protege de las fuerzas dañinas que quieren desviar a los fieles. Centrarse en las cosas materiales por encima de las espirituales muestra ceguera espiritual, lo que significa que no están siguiendo el objetivo principal del cristianismo y que no les importan los valores del Evangelio. Apocalipsis 3:17 dice: «Porque decís, soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada. Pero no os dais cuenta de que sois miserables, desdichados, pobres, ciegos y desnudos». Este versículo comienza con el orgullo por los logros materiales. Está claro que los miembros de la congregación formaban parte de la élite de la sociedad. Disfrutaban de estatus social y mucho dinero. Es posible que las reuniones se celebraran en lugares lujosos que se centraban en la riqueza material en lugar de en lo que el Señor valora. De hecho, este tipo de riqueza es llamada engañosa porque impide que la semilla de la palabra crezca. Los laodicenos estaban atrapados en el materialismo y estaban seguros de su riqueza, lo que les hizo descuidar la adoración regular y pasar demasiado tiempo en placeres mundanos, dejando poco tiempo para la oración o la comunión con el Señor y otros creyentes. El materialismo se había apoderado definitivamente de sus corazones. Las posesiones materiales pueden traer consuelo, pero la visión divina advierte contra dejar que eclipsen las prioridades espirituales. Uno debe preguntarse qué haría un creyente materialista en la otra vida. ¿Se concentraría en las calles celestiales o disfrutaría de la comunión divina? Esto demuestra lo importante que es poner la riqueza espiritual por delante de los bienes tangibles. La iglesia de la Odisea es conocida por poner la riqueza material por encima de la riqueza espiritual. Después de que un terremoto destruyera esta comunidad, hicieron un gran trabajo para volver a ponerse de pie sin ninguna ayuda externa. Esto es admirable en algunas formas, pero puede ser peligroso en formas espirituales. El orgullo espiritual hace que la gente se ciegue ante la inutilidad de ser autosuficiente en cuestiones de fe, lo que es especialmente peligroso. La Biblia nos dice que el orgullo lleva al desastre y la arrogancia al desastre. Confiar en los recursos personales en lugar de en la fuerza espiritual hace a las personas muy vulnerables. Jesús les muestra su verdadera condición de pobres, mostrando lo peligroso que es que el materialismo eclipse la vitalidad espiritual. Muchas veces, a los creyentes les va bien económicamente, pero su fervor espiritual decae porque están demasiado cansados para orar, adorar o ayunar. Muchas congregaciones tienen hermosos edificios y programas interesantes, pero carecen de la energía espiritual para hacer frente a la opresión profundamente arraigada. Las apariencias externas pueden sugerir prosperidad,
pero a menudo ocultan la ausencia de una presencia divina transformadora. La verdadera riqueza de una iglesia no está en sus edificios ni en sus actividades, sino en su compromiso espiritual y en su capacidad para mostrar el poder y el amor de Dios. En el mundo actual, muchos predicadores famosos difunden el Evangelio de la Prosperidad, que vincula erróneamente el éxito material con la bendición de Dios. Esta historia sesgada lleva a los creyentes a anteponer las ganancias materiales al crecimiento espiritual. Por lo tanto, la fe se ve como una forma de enriquecerse, lo que aleja del verdadero significado de una relación con Dios. Estas falsas ideas impiden que la gente alcance la profundidad espiritual, centrándose en objetivos temporales en lugar de en la felicidad eterna. Conocer las enseñanzas de Jesús muestra lo profunda que puede ser una vida dedicada al crecimiento espiritual en lugar de a las ganancias materiales. En la última sección, hablamos de cómo un enfoque equivocado puede alejar a los creyentes del núcleo de su fe y promover una vida centrada en objetivos mundanos. Este enfoque equivocado puede alejarnos de prácticas espirituales importantes como la oración y la adoración, que son necesarias para construir una relación profunda con Dios. Si quieres prosperidad espiritual, tienes que poner la fe real en primer lugar y trabajar por la justicia y el amor. Estos son los verdaderos signos de una vida cristiana plena. Si una iglesia se centra demasiado en la prosperidad material, corre el riesgo de perder de vista su misión divina y el fervor que conlleva. Las posesiones materiales por encima del crecimiento espiritual, dedicar más tiempo y energía a conseguir cosas en lugar de crecer en la fe, es un signo común de esto. Medir la propia autoestima por la riqueza y las posesiones en lugar de la propia identidad en Cristo también puede ser perjudicial. Esto puede hacer que la gente descuide las misiones de la iglesia y la participación en la comunidad, anteponiendo el beneficio personal al crecimiento espiritual de todos. Jesús enseñó que la única manera de ser verdaderamente feliz es buscar el reino y la justicia de Dios. Mateo 6:33 nos consuela diciendo que Dios satisfará nuestras necesidades si le ponemos a Él en primer lugar. Jesús también advirtió contra la acumulación de riquezas materiales, y en su lugar animó a la gente a reunir tesoros celestiales como la fe, la esperanza y el amor, que muestran su verdadera devoción a Dios. La falta de discernimiento espiritual es un signo claro de pereza en la vida de un creyente y en la comunidad de fe en su conjunto. La iglesia de la Odisea, que parecía tener mucho dinero, no veía su verdadero estado espiritual. Este problema sigue existiendo hoy en día, manifestándose de diferentes maneras en la vida de los cristianos y de las congregaciones. Citando Apocalipsis 3:17, «No os dais cuenta de que sois desdichados, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos». Es decepcionante ver muchas iglesias con animados equipos de alabanza y muchos eventos que no pueden detectar signos de debilidad espiritual o distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La apariencia de vitalidad espiritual, con canciones alegres y horarios apretados, a menudo engaña a la gente haciéndole creer que todo está bien. Pero estos signos externos no equivalen a una vida espiritual real. La desconexión con el Espíritu Santo es otro signo de pereza espiritual. Este tipo de pereza se muestra como una falta de energía en el camino cristiano de uno, que es causada por no recibir la guía y el poder del Espíritu Santo, que es necesario para una vida cristiana viva. En Apocalipsis 3:20 dice, «Aquí estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo». Esto muestra lo serio que es que el Señor ya no esté centralmente presente en la iglesia, sino que todavía está afuera, tratando de entrar. Las acciones de la iglesia muestran que no necesitan a Cristo, así que lo dejan afuera. Por misericordia, el Señor les llama al arrepentimiento desde fuera, sabiendo que siguen perdidos sin Él, sabiendo que la puerta debe abrirse desde dentro. El Señor respeta la elección de cada persona y ve la conversión como una experiencia única. Por eso, su llamada es única para cada corazón. Gracias.